Bien, inmediatamente vamos a conversar ahora con el profesor Víctor Paredes Guerra, de Fuerza Popular, docente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, la UNALAM. Él ha sido presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso en 1990, ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en 1991. Bueno, y su CV es amplio, tiene muchas otras experiencias, él nos los contará. Bienvenido, profesor Víctor Paredes. Muy buenas noches, Rómulo. Un gusto de acompañarte en el programa y permitir un saludo a toda la teleaudiencia de ustedes. Desde luego, usted ya es una persona que estuvo en el Congreso y sabe cómo se mueven las fichas en la política, primero en campaña y luego ya en el ejercicio. Así que no tengo que hacerle muchas preguntas, más bien vamos a ir a temas seguramente de propuesta y quizás de algunos temas que ya lo trabajó o que lo ha venido trabajando y que hoy podría verse esto, digamos, realizado en bien del país. Cuéntenos, ingeniero. Bueno, en principio yo pienso que es importante recordar en todo caso, porque como bien dijo usted, en principio es bueno recordar primero para ver qué es lo que se hizo, qué no se hizo o qué se hizo bien para poder repetirlo, etcétera, etcétera. En ese sentido es bueno que la población recuerde que mi experiencia política, en todo caso a lo cual te has referido, proviene del año 1990, cuando acompañé al presidente Fujimori en el gobierno que se inició justamente en el año 90 hasta el año 2000 prácticamente. A mí me tocó acompañarlo en todo el primer periodo, 1995, y no solamente como en mi calidad de presidente del Congreso y presidente de la Cámara de Diputados, sino también del 91 al 93 como ministro de Salud, en realidad. Es importante recordarlo, porque esto en alguna forma tiene una relación de hechos de lo que estamos pasando actualmente, porque no olvidemos, quienes tenemos nuestros años recorridos en realidad, en esa época también se presentó el cólera, que ahora no lo mencionan, sospecho que muchas veces es interesadamente, porque la problemática fue tan igual, o sea, la problemática sanitaria, en este caso en el campo de la salud, exactamente, tuvo las mismas consecuencias, porque hubieron 300.000 infectados en esa época y 3.000 muertos nos dejó en realidad, y con una prácticamente presencia a nivel nacional, lo cual nos llevó evidentemente a desarrollar una estrategia que es que la que justamente, y haciendo justamente esa referencia al pasado, son cosas que han debido repetirse ahora y que desgraciadamente no se han hecho. Por ejemplo, una cosa muy notoria para todos nosotros es cuando dentro de las recomendaciones que son válidas, por supuesto, dicho sea de paso, respecto del coronavirus, primero el aislamiento social, la distancia social, la mascarilla, pero lo más curioso es cuando se repite, se insiste en todas las formas que se lave la mano las personas, y justamente ese es un problema que en la capital, donde está el mayor porcentaje, en todo caso, de enfermos, de casos de COVID, no tienen agua. Si hablamos de este cinturón de los conos en Lima, más de 3 millones de personas, ¿cómo se les puede pedir en realidad que se laven las manos cuantas veces sean necesarias, que se laven de tal forma o cual forma, cuando realmente no se les ha podido apoyar en ese sentido, que es lo primero que se debió hacer? Y en segundo lugar, no solamente eso, sino también es el apoyo comunitario. Si yo tengo en realidad, aprovechando esta circunstancia, comparando ambas épocas, tener que definir cómo yo catalogaría ahora lo que se está haciendo en el campo de la salud, primero debo decir que con toda verdad, empezó mal y terminó pésimo. No se ha hecho nada absolutamente de lo que realmente se debía hacer para poder combatir desde un principio este gran problema que ha significado, obviamente no un problema únicamente nacional, sino mundial prácticamente en ese sentido. Pero perdóname, ¿por qué cree usted que no se ha hecho nada y empezó mal y estamos terminando pésimo? ¿Por qué cree usted? ¿Por desconocimiento, por negligencia, por intereses, por falta de voluntad? Porque obviamente hemos alcanzado propuestas de la sociedad civil,
de la iglesia, de las organizaciones empresariales, de las cooperativas, de una serie de lados, a todos los que han pasado, ¿no? Por Vizcarra, por Manuel Merino, a pesar de sus pocos días en Palacio, al presidente Francisco Sagasti, pero la cosa sigue de mal en peor, como usted lo dice. ¿Por qué cree usted? Bueno, un detalle importante que yo creo que la población todavía no ha tomado nota, y respecto a una de las respuestas que le hago a estas inquietudes que menciona, yo preguntaría, ¿saben ustedes cuántos exministros de salud componen el equipo que está enfrentando el cólera, no de ahora, sino del principio? 5, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hablar de desconocimiento porque se supone que son profesionales que han pasado por la cartera, que han conocido de todas las deficiencias, de las limitaciones, pero también de las posibilidades de desarrollo, lo cual me llevaría a mí a criticar una suerte de desconocimiento de gestión, incapacidad de gestión en todo caso. Pero aquí lo importante es señalar que la epidemiología, que es la ciencia que realmente a la cual se debe referirse cuando se trata de enfrentar este tipo de pandemias, epidemias en realidad, considera dos aspectos importantes. Yo diría el 50% y el 50% del otro. Uno, el 50% es el aspecto sanitario y el otro 50% es el aspecto comunitario en realidad. No son indesligables, porque una cosa es que un enfermo se le trate como tal, y otra cosa es que, salvando las diferencias, obviamente, la comunidad, que es el grueso de la población a quien hay que atender, hay que cuidar, hay que prever una serie de circunstancias, no se hace lo correcto porque realmente habría que inferir una serie de hechos, no solamente el cuidado en sí de su salud, las recomendaciones, como le digo, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros en el 91, perdón, cuando apareció el cólera? Lo que primero que hicimos fue repartirles bidones para que puedan tener agua en condiciones higiénicas, y le dimos su sobre de cloro para que puedan ellos desinfectar el agua y enseñarles a cómo tenían que utilizar. Y no solamente se hizo en Lima, sino se hizo a nivel nacional. Yo le puedo mostrar fotos en realidad de, como bien usted dijo en antes, no se trata de proponer, no se trata de decir qué es lo que vamos a hacer, sino en este caso nosotros diríamos, y particularmente quien habla, ¿no? Es decir, qué es lo que se hizo en realidad y qué es lo que se debería volver a hacer en ese caso. Y esto es algo que no se ha hecho en absoluto. De ahí, por eso que estamos en esas consecuencias. Por ejemplo, yo le digo, esta visión de que la población hoy en día se revela, digamos, ante estas medidas extremas de cuarentenas, al final, que al principio fue aceptada. ¿Por qué? Porque evidentemente pues todavía no se había sopesado ni se había sufrido las consecuencias finales de esta pandemia. Eso significa que la gente tenía dinero en el bolsillo todavía, tenía sus chanchitos, tenía sus ahorros y todo. Pero en la medida en que no había actividad, que no tenía libertad para salir, para hacer algo, para trabajar, obviamente eso se fue reduciendo. Y al final, obviamente se quedaron sin un centavo, sin posibilidad de acceder a una compra, obviamente, de alimentos básicos. ¿Y qué pasó? Obviamente esa gente llegó pues a lo que escuchamos ahora, a decir, o me muero de hambre o me muero de COVID. Porque veían a Es los que hijos. la olla del pueblo no puede dejar de funcionar cada día. Así es, así es. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para eso? Lo que nosotros hicimos en el 90, la promoción y desarrollo planificado de lo que son los comedores populares. 15.000 comedores populares a nivel nacional, donde el Estado no le dijo como ahora, ¿no? Le dijo, o sea, promovamos los comedores populares y un poco más que se le deja a la población para que ellos puedan conseguir las cosas, los insumos de cualquier manera. No, había que darles. Entonces se les dio todos los insumos no perecibles, menestras, arroz, aceite y todo lo demás. Y mire usted, los insumos perecibles fueron puestos por ellos mismos, en una actitud de colaboración, en una actitud de trabajar en conjunto y todo lo demás. Entonces, Solidaria, ¿no? La actitud solidaria, solidaria. El peruano es exactamente. solidario. Así El es. peruano es solidario. Entonces, eso es lo que no se ha hecho, pues. Entonces, creo que vale la Sí, pena pues. calificar, desgraciadamente, esa forma. Alguna de las propuestas, digamos, está clarísimo su lectura, su experiencia, valiosa. Ahora, digamos, a los votantes, ¿qué le decimos frente a toda esta situación en la que nos encontramos? Usted que lleva para el Parlamento, digamos, llegando a juramentar el 28 de julio, inmediatamente ingresando a alguna de las propuestas. Mi querido Rómulo, yo separaría las preguntas. Yo entiendo el concepto de la pregunta, pero habría que separarla necesariamente. ¿Por qué?
porque no se trata de llegar al Parlamento para ir a decir voy a hacer todo lo posible para evitar, ¿cómo se llama?, que se negocien con las vacunas, ni que se reabran los comercios populares o algo por el estilo, ¿no? No, estamos en una situación realmente dramática que preocupa muchísimo porque la pandemia ha llegado al mundo y al Perú en particular con una posibilidad de que se quede más tiempo de lo que nosotros imaginamos, y las consecuencias, las secuelas, son gravísimas en realidad, que no solamente pueden afectar la vida social, sino la vida institucional del país en realidad. Entonces, ante eso, no podemos darnos el lujo de decir vamos a hacer esto o hacer el otro. Y la otra razón fundamental, mi querido Rómulo, en lo personal yo opino, aquí en este país no se necesitan leyes, no necesitan más leyes. Las que surjan de la inmediatez, del momento, de la realidad, por supuesto que sí, hay que tratarlas. Pero acá hay leyes que están dadas y no se cumplen. Y leyes fundamentales. Por ejemplo, yo le digo una. Existe la 27269, por decirle, por señalar una. ¿A qué se refiere esta ley? Se refiere a la ley de firmas y certificaciones digitales, por ejemplo. Existe la ley 29769, es la ley de protección de datos personales. Existe la ley, la 30024, es la ley del registro de historias clínicas electrónicas. Solamente con esta última, de haberse ejecutado, tendríamos en estos momentos los registros de todos los enfermos de COVID a nivel nacional, pero exactamente identificados uno por uno, y estadísticamente saber todo, porque quien tiene estadísticas puede presentar soluciones, y el que no las tiene, realmente no. Y eso es una de las desgracias que ha pasado en realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que yo me comprometo con la población, es que en el Congreso de llegar, vamos a hacer que este control político, en realidad, para que se cumplan estas leyes como corresponde, porque son necesarias, ¿no? No solamente modernas, sino necesarias, va a ser una de las principales preocupaciones nuestras. Y esto, a la larga, va a llevar al empoderamiento de la población. ¿Y por qué el empoderamiento? Porque justamente todos los representantes, llámense presidentes, llámense congresistas, llámense cualquier otra designación, ministro, lo que fue, alcaldes, etcétera, han fracasado de tal manera que justamente es la causa por la cual la población peruana está frustrada y no cree en nadie. En realidad, mi querido amigo, claro, la usted ha tocado población un no cree en punto, presidentes, no usted ha cree en tocado un congresistas, punto no cree totalmente de acuerdo. Usted ha tocado un punto neurálgico. En Lima elegimos nuestros congresistas y una vez concluida la elección, no lo vemos sino hasta la próxima campaña electoral. Así es. No tenemos un parque industrial que pueda facilitar a las 75.000 industrias manufactureras, de las cuales el 99.5% son MIPES, por ejemplo. Tenemos los distritos de mayor contaminación y poco se hace para poder solucionar este problema de los rellenos sanitarios, este tema de la contaminación sonora, etcétera, etcétera. Entonces, así es. ¿dónde se van nuestros parlamentarios? Con la semana de representación. Yo como dirigente nacional, le digo, porque en ese caso ya hablo, digamos, en la labor práctica, no los encontramos. Entonces, Dios lo escuche y el pueblo lo escuche, estimado ingeniero, porque necesitamos que justamente exista el control político, pero que exista el acompañamiento en la gestión para salir de este embudo en el que nos encontramos hoy. Bueno, su mensaje, por favor, a nuestra población que está obviamente acompañándonos. A todos los amigos que nos están escuchando, a todo el pueblo peruano, yo les pido de repente, un poco partiendo de esta premisa personal. Yo estoy regresando a la política después de 20 años, en realidad. Y yo me retiré de la política prácticamente terminando en 1995 y regreso prácticamente después de 20 años, en realidad. Y esto te voy a confesar una vez más a solicitud del presidente Fujimori. No olvidemos que en el 90 el Perú pasó la peor crisis económica, social, con el terrorismo. Y eso tenemos que recordarlo en realidad. Se rescató el país de esas condiciones prácticamente sin dinero, no había un centavo en realidad. La hiperinflación llegaba a 7.600, ¿verdad? En ese entonces. Y el año 91, con las acciones que se tomaron, bajó a 139%. Eso indica
de lo que realmente se hizo frente a todo lo que hoy en día los enemigos dicen en realidad. Yo provengo de esa realidad en realidad. Yo he estado en Chuchi, he estado en Huacazancos, he estado en Vilcahuamán, y el general Sanguinetti no me dejará mentir, si no se acuerda él, ¿cómo se llamaban esos lugares en general? Se llamaban territorios libres de sendero, ¿verdad? Ahí estuvimos, llevando la voz y la mano del Estado para recuperar la confianza de la población. Ese mismo propósito del año 90 para rescatar ese Perú que vivíamos antes, queremos ofrecerlo hoy en día para rescatar el Perú en los años 2021, en realidad, porque desgraciadamente este Perú es tan rico, este país tan hermoso que tenemos, no puede seguir viviendo de esta manera. Nosotros dejamos una economía completamente sólida, estable. Incluso ahora que han hablado de las MIPES, por ejemplo, nosotros ofrecimos apoyo a ese sector, se dio el viceministerio de las MIPES, se creó en nuestro gobierno. En fin, y también se dieron una serie de normas que realmente permitieron lo que justamente hoy en día, por ejemplo, estoy escuchando sobre el financiamiento, por ejemplo, los créditos a corto y largo plazo, los fondos de garantía, las asistencias técnicas y todo. Eso tiene que retomarse, tiene que volver en realidad. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Yo les pido que tengan confianza en que el gobierno de Keiko Fujimori no es un gobierno más. No es un gobierno más. Y yo vuelvo con esa confianza. Les digo honestamente, si no fuese así, no hubiese regresado a la política. Espero que confíen y vamos a rehacer nuestro país de otra vez. Muchas gracias. ¿Con qué número va usted? Voy por Fuerza Popular con el número 5. No hay quinto malo, como dicen, ¿no? Espero, así como el general va con el 11 de abril, no hay quinto malo, yo le digo. Y también los mejores deseos a Sonia y a María que van a participar. Hay que ponerle esa dosis, hay que ponerle esa dosis. Antes se decía que el proceso electoral era la fiesta electoral, pero hoy en realidad estamos de duelo, estamos adoloridos, estamos en momentos difíciles, pero tampoco podemos bajar la actitud. Así es. Como buen peruano que somos. Como buenos peruanos que somos. El valor siempre en alto, la mirada siempre en alto. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias, al contrario. A usted. Bien.